Al momento en que ves este video, 2 de cada 3 personas en el mundo viven en países donde, por practicar su fe, podrían perderlo todo. Las conclusiones del informe sobre libertad religiosa en el mundo 2025 de ACN muestran que este derecho fundamental está más amenazado que nunca. Entonces asesinaron a un sacerdote de una parroquia y nosotros nos acercamos al otro padre que estaba con él a preguntarle qué necesitaba, ¿no? Bueno, ya había que el sepelio y esas cosas, pero qué necesitaba él. Y él dijo, la verdad yo no necesito nada porque pronto me van a matar. Lo que necesito es que ayuden en la formación del seminario, para que cuando yo no esté, hayan más sacerdotes. Están dispuestos a dar su vida. Pero tenemos países hermanos como Nicaragua, por ejemplo, o como México, donde los niveles ya de discriminación son muy altos, ¿no? Hasta yo diría persecución, en el caso de Nicaragua, ¿no? Hace poco leí una noticia de unas hermanas de clausura, ¿no? Que las retiraron a las hermanas, no recuerdo la cifra, pero eran más de 20, las sacaron del país. Cuando yo le explico a algún amigo, a algún conocido, que existe persecución religiosa, no lo cree, ¿no? Hola y bienvenidos a una nueva edición de su programa En la Línea de Fuego. El día de hoy, nuevamente con ustedes para seguir compartiendo de este diálogo amigo, un diálogo abierto donde semana a semana, gracias a la sintonía de Pax Televisión y a su preferencia, podemos encontrarnos. Ana Luisa, recientemente nuestro Perú estuvo pintado de morado. Así es. El país fue testigo de numerosas manifestaciones de fe. Pero, Ana Luisa, siendo tú una mujer del derecho, ¿nos puedes decir, es la libertad de culto, un derecho del cual gozan todas las personas en el mundo? Lamentablemente, Gaby, no todos en el mundo tienen la suerte de poder expresar y poder ejercer su vocación religiosa. Hoy día tenemos un invitado especial para tratar el tema de libertad religiosa, el doctor Juan Pablo de la Guerra. Él es director de la ACN, de la Fundación para la Iglesia Necesitada. Y te damos la bienvenida, Juan Pablo, y esperamos que como primera pregunta nos cuentes qué significa ACN y cuáles son los países en los que tiene alcance hoy en día. Muchas gracias por la invitación. ACN son las siglas en inglés, digamos, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia. Es una fundación que empezó con el Papa Pío XII, que le pidió a un monje que se encargue de ayudar a los cristianos que estaban en hambruna después de la guerra mundial, digamos, ¿no? Y poco a poco esta fundación fue madurando y con el Papa Benedicto se volvió una fundación pontificia, ¿no? Y eso nos llena de alegría porque estamos al servicio de la Iglesia. Nosotros tenemos oficinas de ACN en 24 países del mundo. Perú es la última oficina que se ha abierto hace un poco más de un año, ¿no? Pero ayudamos a la Iglesia en 138 países, ¿no? Y dentro de estos países, obviamente, en muchas de las diócesis de estos países, ¿no? Y ayudamos a la Iglesia sobre todo en dos temas, ¿no? En el tema de la persecución, es decir, a las iglesias que están perseguidas en el mundo, que no son pocas, ¿no? Y en los lugares donde la Iglesia es necesitada. De hecho, en Perú venía ayudando a la Fundación desde el año 70. Ayudamos en casi todos los vicariatos, las prelaturas, hoy en día seguimos ayudando, pero hemos decidido abrir una oficina acá para que los peruanos también puedan ayudar en esta gran misión. Gracias, Juan Pablo. Nos contabas que acabas de llegar de Roma, de estar con el Papa. Quisiéramos que nos cuentes un poquito el tema de esta visita, esta reunión y la finalidad. Sí, tuvimos una experiencia muy bonita, muy espiritual de reunirnos con el Santo Padre. Nosotros solicitamos hace
un mes aproximadamente una audiencia para poderle presentar el informe de libertad religiosa al Santo Padre, que ahora más adelante les explico en qué consiste este informe. Y el Santo Padre nos respondió rápidamente que podíamos ir. Entonces se convocó a los directores que pudieran ir y estuvimos presentes algunos directores, algunas personas del comité central, digamos, de CN, nuestro asistente espiritual, el cardenal Piacenza también, que nos acompaña como fundación, y estuvimos presentes ahí con el Santo Padre. Y fue una experiencia de verdad muy espiritual, muy bonita, muy expectantes de que llegue, ¿no? Uno está esperándolo ahí en una sala hasta que llegue el Santo Padre. Llegó y dijo, ¿no? Como en tono de broma, dijo, buenos días, me han pedido que hable en inglés, ¿no? Porque la fundación, el idioma oficial de la fundación, como estamos en tantos países, el inglés, pero como él es peruano, dijo, buenos días, me han pedido que hable en inglés. Y bueno, y comenzó su discurso en inglés, ¿no? Pero fueron unas palabras muy bonitas, muy motivadoras a seguir trabajando en ayudar a la iglesia perseguida, que esto era muy importante. Y también puso un acento en el tema del informe de libertad religiosa y lo importante que era comunicar esto a los feligreses, ¿no? Y bueno, luego pudimos cada uno acercarnos, ¿no? Yo le conté que yo estaba en Perú, él conoce muy bien la realidad, estaba más con su secretario, que hace poquito yo lo había visto en Chiclayo, digamos. Pero fue una experiencia muy bonita de encuentro con el Santo Padre, pero sobre todo de renovación para nosotros del trabajo que hacemos y también de agradecimiento a todos los benefactores que vienen confiando en la Fundación, ¿no? Juan Pablo, a propósito de este informe, que tenemos muchas ganas de que nos cuentes cómo se hace, sabemos que uno de los principales resultados de este estudio que ustedes han hecho es que más de 2/3 de la población del mundo vive en entornos donde no hay libertad de culto, libertad de fe. ¿Nos puedes hablar sobre esto? ¿Cómo se llegan a estas conclusiones? ¿Qué otras conclusiones ha recogido el informe? Sí, este es un informe que elaboramos cada 2 años, ¿no? Por las dificultades que es recoger la información, porque es un informe que abarca todos los países del mundo, ¿no? Y lo que buscamos con este informe es que sea un informe independiente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar con personas que sean católicas, que estén en cada uno de estos lugares, en muchos casos son periodistas, son profesionales, que ellos elaboran el informe en función de fuentes confiables, ¿no? Y lo que se busca es medir, digamos, cuál es el termómetro de las situaciones en los distintos países, ¿no? Y existen distintas categorías, por decirlo de una manera, ¿no? Algunos son países que se encuentran en observación, otros son países que están en discriminación y otros son países que están en persecución, ¿no? Y un poco lo que tú comentabas de estos 2/3 de la población se refiere a los países que están en discriminación o persecución, que son 61 países, ¿no? Y dentro de esos 61 países tenemos 24 que están en persecución y 38 que están en discriminación, ¿no? Entonces, para que nosotros nos pongamos en ese termómetro, tienen que haber habido muchísimos eventos que se manifieste la discriminación. No son eventos aislados, ¿no? A veces uno dice, oye, escuché esa noticia, ¿por qué no ponen este país? Porque no se trata de alguna situación aislada, sino que exista mucha parte de la población, exista un gobierno autoritario, existan religiones, culturas, grupos que discriminen a otros de manera organizada, digamos. Entonces, de acuerdo a eso se va tipificando, ¿no? Y a veces es difícil, a veces uno no sabe si ponerlo o no ponerlo y hay discusiones también por los hechos, por la cantidad, por otras coyunturas que se dan en los países que son complejas, ¿no? Entonces, pero lo que buscamos con este informe en el fondo es evidenciar la situación que pasa. Y no es solamente la situación de los católicos o los cristianos, sino de todas las religiones. Pero, sin embargo, dentro de este informe, los más perseguidos en el mundo son los cristianos, ¿no? Entonces, ahí hay algo también importante que nos da el informe, ¿no? Y existen diferentes tipos de persecuciones, ¿no? Existen persecuciones que son dadas por grupos terroristas, ¿no? En su mayoría, en este caso, son de grupos musulmanes, que por ejemplo, musulmanes extremistas, ¿no? Que incluso no solamente persiguen en su país, sino van a otros países en zonas limítrofes, ¿no? Y ahí se sufre mucha persecución. Existen también problemas de países, que son países pues, que quieren tener un mayor control de la población, que tienen más prohibiciones, más leyes, ¿no? Que generan también estas circunstancias, ¿no? Entonces un poco también
esas categorías se van dando en el informe, ¿no? Ujú. O sea que podríamos estar frente a una situación geopolítica que afecta la libertad, pero también hay otros tipos de manifestaciones de estas persecuciones que mencionas. ¿Quieres hablarnos al respecto? Sí, claro. Existen muchos tipos de persecuciones, ¿no? Por ejemplo, hay países como Pakistán, ¿no? Donde tú tienes leyes que en el caso de las mujeres y en el caso peor de las niñas, ¿no? Las obligan a casarse con alguien y cambiar a su religión, ¿no? Entonces ahí tienes ya, aparte del problema de los derechos del niño, de que lo obligan a casarse, ¿no? También se suma el hecho de cambiarle de religión. Y existen muchos abusos de ese tipo en todos lados, pero Pakistán es uno de los lugares donde las leyes son más complicadas en ese sentido. Sí. O también existen casos donde si tú quieres hacer apostolado, llevar el evangelio, ayudar a que otras personas conozcan al Señor Jesús, eso está prohibido, porque no está permitido hacer proselitismo y no está prohibido cambiarte de religión. Es ilegal, ¿no? Entonces eso también a veces las personas deciden ser de una religión con el riesgo que implica poder ir preso, ¿no? O poder tener una pena de muerte, ¿no? Y pese a eso, responden, ¿no? Un caso muy bonito y, bueno, bonito pero terrible a la vez, digamos, es el caso de Nigeria. Sucedió que habían dos sacerdotes en una parroquia. Nosotros, como trabajamos en estos 138 países, tenemos personas que viajan constantemente o que trabajan en los mismos lugares. Entonces asesinaron a un sacerdote de una parroquia y nosotros nos acercamos al otro párroco, al otro padre que estaba con él, a preguntarle qué necesitaba, ¿no? Bueno, ya había que ver el sepelio y esas cosas, pero qué necesitaba él. Y él dijo, la verdad yo no necesito nada porque pronto me van a matar, lo que necesito es que ayuden en la formación del seminario, para que cuando yo no esté, hayan más sacerdotes, ¿no? Entonces, es una situación que llama mucho la atención porque están dispuestos a dar su vida, ¿no? Nosotros muchas veces meditamos en el Evangelio, meditamos en dar la vida como Jesús, ¿no? Pero aquí hay casos concretos donde realmente son personas que la están dando, ¿no? Que son al final mártires, ¿no? Y es muy curioso porque en estos lugares donde hay persecución, la cantidad de personas que quieren ser sacerdotes, la cantidad de personas que hacen la confirmación, que se convierten, digamos, al cristianismo pese a todas estas circunstancias, es un tema que te sorprende y hasta te cuestiona personalmente, ¿no? O sea, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿no? Así es. Porque estas personas realmente están dispuestas a dar la vida por el Señor Jesús. Y claro, yo dentro de mis circunstancias, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Uno de todas maneras hace esa pregunta, ¿no? Juan Pablo, dentro de la experiencia que nos has contado, que este informe viene llevándose a cabo desde hace 25 años, cada 2 años, ¿no es así? Sí. En base a las conclusiones de estos informes, ¿nos podrías un poquito decir si la etapa de la discriminación es como una etapa previa a la persecución, es una constante, o la discriminación se da y puede desaparecer? ¿Cómo evalúan, no? Sí, bueno, hay de todos los casos, ¿no? Pero definitivamente con el paso de los años ha ido aumentando en los países donde hay persecución, ¿no? Y definitivamente vienen de una discriminación previa, ¿no? Y muchas veces, al no sufrir una situación así, como es el caso de Perú o algunos otros países cercanos, no somos conscientes de lo que podría pasar. Pero tenemos países hermanos como Nicaragua, por ejemplo, o como México, donde los niveles ya de discriminación son muy altos, ¿no? Hasta yo diría persecución, en el caso de Nicaragua, ¿no? Hace poco leí una noticia de unas hermanas de clausura, ¿no? Que las retiraron a las hermanas, no recuerdo la cifra, pero eran más de 20, las sacaron del país, ¿no? Entonces yo digo, hasta un gobierno totalitario podría estar en contra de las declaraciones del sacerdote, de la enseñanza en la universidad, que también le cerraron la universidad a los jesuitas, se la expropiaron, digamos. Pero ya llegar al punto de que las madrecitas de clausura, que están en silencio dentro de su convento, las saques, es un tema pues de total persecución, de total discriminación, de ya no creer que exista la religión, ¿no? Y Nicaragua es un país que probablemente la mayoría no lo conocemos, pero muy cercano, latinoamericano, las personas tienen el mismo idioma, la misma religión, muchas costumbres similares, y ha llegado a suceder algo así. Entonces no nos puede parecer tan lejano de que pueda acabar sucediendo algo en nuestro país, ¿no? Entonces, uno tiene que por eso estar atento, salir al encuentro de las distintas circunstancias que se den para no acabar cayendo en situaciones como esa, ¿no?
Ok, entonces de todos los países del mundo, lo que nos has dicho es 60 países son clarísimos en tema de persecución O sea, religiosa. no, 62 estaban en el informe, de los cuales 38 son por discriminación y 24 son por persecución. Y ahí están en Latinoamérica, México, Nicaragua, ¿no? Que es el caso tan Y Nicaragua está como persecución, México está como discriminación. discriminación, sí. Correcto. Sí. Aún Y una discriminación muy grande que está aumentando porque han secuestrado sacerdotes, o sea, ya está muy, muy cerca a la persecución también, ¿no? Sí. Ahora, nosotros gozamos, ¿no?, de una realidad bastante distinta que la que mencionas, ¿no? Acá hay otro tipo de persecuciones, otro tipo de situaciones que vivimos los cristianos, los católicos. Sin embargo, ¿por qué es importante en lugares donde parece que ha sido conquistada la libertad religiosa hablar de libertad religiosa? ¿Por Sí, qué a es ver, en importante? general es muy importante este informe porque primero que la mayoría desconocemos lo que sucede, ¿no? Cuando yo le explico a algún amigo, a algún conocido que existe persecución religiosa, no lo cree, ¿no? Segundo, las noticias no lo suelen poner, ¿no? Mientras que nosotros teníamos una situación muy complicada en Israel y Gaza y teníamos manifestaciones en muchos países sobre esta Sí. realidad y todo, que por suerte la guerra ha terminado, ha parado por el momento. Estaban matando muchísimos cristianos en Nigeria y nadie lo sabe, nadie le presta atención, ¿no? O si lo saben, no sé por qué no lo comentan, digamos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se van dando no son transmitidas. A veces también sucede con las noticias que nos acostumbramos, ¿no? Sacan el titular, matanza en Nigeria, y ahí a la siguiente semana vuelve a haber otra matanza, a la siguiente otra, y no lo sacan, ¿no? Sino ya lo sacaron una vez y es suficiente. Y claro, hay tantas situaciones tan difíciles en el mundo que a veces uno pierde la conciencia de eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el informe, porque primero permite dar a conocer esto, ¿no? Pero segundo, a los católicos también nos permite conocer cómo viven nuestros hermanos en la fe, ¿no? Y también preocuparnos por ellos. Muchas veces no somos conscientes, por ejemplo, de dónde empezó el cristianismo, de cuáles son las ciudades que recorrió Jesús. No las sabemos de repente los nombres por la Biblia, pero no sabemos cuáles son ahora y qué está pasando con los cristianos ahí, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y también este informe que se eleva a todos los organismos internacionales es importante para que se alerte y se tomen medidas al respecto, ¿no? Entonces, el informe es muy bueno, pero revisando tu pregunta específica de Perú, es para que también uno esté alerta, porque al ver, mira, sucede esto, sucede esto, sucede esto, uy, esta ley nos puede llevar a esta situación, esto nos puede... Entonces, cuanto más nosotros lo demos a conocer este informe, incluso las autoridades los conozcan, de repente hay un congresista, un ministro que va a misa, que es católico, que de repente tiene una ley ahí al frente y no sabe bien qué decidir porque no está informado, ¿no? Y una copia del informe, el llevarle el informe, el transmitirle, sí puede generar en él una conciencia de la situación. Tanto para los católicos en Perú, que son la mayoría, pero para las otras religiones también, de cómo se debe obrar y debe haber libertad para todas las religiones en la medida en que sean adecuadas o haya un comportamiento adecuado dentro de los cánones morales correctos de la sociedad, ¿no? Sí, Y de los acuerdo. católicos que en realidad tenemos una vocación de apostolado también, tenemos que tener claro que la libertad religiosa no nos limita a no decir, a no expresarnos públicamente y hacer públicas nuestros actos de fe, ¿no? En teoría, tú contabas que hay esta discriminación evidente de gobiernos dictatoriales que prohíben, pero también hay esta discriminación blanda, ¿no? Que no, Sí. nadie se siente, se percibe, pero no se evidencia, Anuncia. pero los católicos sí la sentimos, ¿no? Cada vez que tratamos de manifestar nuestra fe. ¿Qué piensas de esto, Juan Sí, Pablo? definitivamente, ¿no? Muchas veces uno es católico en su casa, ¿no? Es católico Así en, es. en su iglesia, en su misa, en su grupo, pero no es Sí, católico en el día a día, ¿no? De hecho, pasó, cierto. pasó no hace algunos años en Concitec, que prohibieron, la directora que había en ese entonces prohibió que pongan imágenes de la Virgen, de santos, ¿no? Rápidamente eso fue cambiado, digamos, ¿no? No recuerdo bien si la cambiaron a ella o algo que generó que rápidamente se regrese eso. Pero muchas veces las personas no conversan acerca de su fe, no manifiestan su fe, no comentan su fe,
y como que eso se quiere llevar a un plano privado. Pero la fe no es algo privado. Yo, las decisiones que tome en mi vida y también las que transmite en mi trabajo van a tener una influencia de mi religión, de mis creencias, de mis valores, Así ¿no? es. Y muchas veces las personas buscan sacar los valores de la religión cuando han sido obtenidos, aprendidos y enriquecidos en la religión, ¿no? Entonces es Así algo es. antinatural, digamos, ¿no? Y calculo que lo será para las demás religiones también, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que no renunciemos como católicos, como cristianos, a las creencias que tengamos y las podemos manifestar en público, ¿no? Además que cuando uno lo hace, es sorprendente porque uno encuentra mucha receptividad en las otras personas y incluso en ambientes muy difíciles, ¿no? Pero uno encuentra esa receptividad porque en el fondo somos seres también espirituales y necesitamos de algo espiritual, ¿no? Entonces Así el es. conversar de eso, el poner esas ideas sobre la mesa, igual enriquece la vida de cualquiera, ¿no? Juan Pablo, ayúdame a reflexionar. Esta realidad que compartimos, la fe católica que muchos peruanos compartimos, fortalece de alguna manera nuestra cultura. Pero yo quisiera que nos ayudes a remarcar cuál es la diferencia entre un tema cultural y una práctica de fe. ¿O están alineadas o hay que marcar diferencias para que finalmente la fe no se vea perjudicada? O... Sí, a ver, la vida de fe, digamos, es la parte de nuestra vida espiritual, ¿no? Y la vida cultural van a ser manifestaciones de distinto índole, ¿no? Psicológicas, tradiciones, espirituales, ¿no? Definitivamente cuando uno... es imposible, creo yo, dividirlas, ¿no? Van juntas, digamos, ¿no? Pero puede suceder que alguna costumbre que empiece desde una tradición espiritual se vaya desvirtuando, ¿no? Como uno dice, ¿no? Muchas veces se critica en la fiesta patronal, la gente se pone a tomar, Sí. cosas de ese tipo, ¿no? A Hay ver, mucho de folclore, ¿no? claro, Arraigado. pero el espíritu celebrativo de la fiesta, el que yo quiera llevar unos trajes, unos bailes, algo que frente a lo cual estoy agradecido, como es a Dios, porque me da el agua, porque me da el sol, porque me da la vida, porque me da las tierras, eso está muy bien, ¿no? Incluso que alguien quiera tomar algo de alcohol no estaría mal, digamos, ¿no? El problema en estas cosas es el exceso, ¿no? Entonces, el exceso tampoco es una manifestación cultural, digamos, ¿no? Ni cultural, ni religioso. Es un exceso que está mal y a cualquiera en su sano juicio que le preguntas, oye, esto está bien, no va a estar bien. Y no creo que nadie tipifique en el Ministerio de Cultura eso como una práctica cultural, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado de no satanizar, digamos, alguna práctica así, sino regularla. Y de hecho, excepcionalmente, pero en algún lugar se ha hecho. Yo recuerdo algún pueblito eh, si no me equivoco, era el Valle del Colca, donde el padre dijo, en este pueblo no se toma. Y no se toma, y hizo toda una campaña, ¿no? Con las tiendas de apostolado, evangelización a la señora de las tiendas, de que no vendan el ron del norte que vendían, porque mucha gente se alcoholizaba con eso y además se enfermaba, ¿no? Porque es un alcohol muy malo. Y al final eso fue generando un impacto y se celebraba la fiesta y todos bailaban y todos estaban felices y no tomaban en ese pueblo, ¿no? Entonces yo creo que hay que, no solamente le toca al sacerdote, también nos toca hacerlo en el colegio, también nos toca hacerlo como gobierno, ¿no? Y hay que ir generando que exista una vida más sana en las personas, ¿no? Sí, pero es muy simpático. Mira, cuando uno se pone a pensar en las manifestaciones culturales de un país, es porque hay mucho que nos hace de alguna manera, nos relaciona, ¿no? Nos relaciona. Nosotros los cristianos, los católicos, identificamos cuáles son las prácticas cristianas, las prácticas católicas. ¿Qué pasa con un país donde hay plurireligiones, ¿no? Muchas religiones Claro. presentes? ¿Está en estos países la cultura del país arriesgada de alguna forma? ¿Cómo lo han Sí, visto, a ver, no? A sí sucede, propósito. por ejemplo, lo estamos viendo en Europa, ¿no? En varios países, ¿no? Con la llegada de muchos musulmanes, digamos, ¿no? Yo creo que no está mal que lleguen los musulmanes, mientras que sean personas de bien, que quieran trabajar, etcétera. El problema es cuando quieren imponer sus ideas culturales, ¿no? A una cultura distinta, ¿no? Ahí es cuando va a comenzar un choque. Pero esa es una realidad
que hoy en día la vemos en Europa como algo que nos llama la atención y que nos alarma, y que efectivamente puede llegar a situaciones críticas. Recordemos que España estuvo dominada, digamos, por los musulmanes durante 800 años. Esos 800 años es 8 años nuestra vida, y si logramos tener 100 años, ¿no? 8, perdón, Sí. o 10 o 12 veces nuestra vida, ¿no? Entonces, sin embargo, preservó, digamos, o algunas áreas muy católicas que luego fueron reconquistando esto, ¿no? Desafortunadamente esto a veces sucede con guerras, con situaciones muy trágicas, ¿no? Pero es algo que sucede en la humanidad, ¿no? En este caso de España, pero que sucede en muchos lugares que a veces no somos conscientes de las realidades, ¿no? Por ejemplo, en África sucede que hay muchos grupos que tienen algunas creencias, y entre ellos también tienen problemas, ¿no? Entre religiones, ¿no? Entonces, esto es algo que ahorita lo que sucede de alguna manera en Medio Oriente está ligado a dos religiones también, ¿no? O sea, los musulmanes y a los judíos, y al medio de todos ellos están ahí los cristianos en minoría, digamos, que también se ven muy perjudicados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compramos estos rosarios de Belén en Belén, ¿no? Que no es fácil comprarlo porque es todo un trámite, comunicarnos, te lo voy a enviar, justo lo compramos antes de que termine la guerra, un lote, y la dificultad que tienen los cristianos que están ahí. Por ejemplo, ahora no hay turismo, entonces los cristianos viven de poder vender rosarios, vender cosas, y hace muchos meses no tienen turismo, y eso les genera una dificultad. Entonces muchos emigran a otros lugares, y muchos de los lugares donde Jesús vivió, donde Jesús recorrió, donde estuvieron los primeros apóstoles, ya hay muy pocos cristianos, ¿no? Entonces nosotros también buscamos apoyar a esos cristianos para que puedan permanecer en estos lugares donde Jesús vivió, ¿no? Sagrado, ¿no? Y Sí. precisamente a eso vamos a ir encaminándonos. Las personas que nos ven, motivados por esta gran labor que tienen ustedes, seguramente se preguntarán cómo ayudan desde donde estamos. ¿La Iglesia Universal puede contribuir con esta causa? Sí, lo que nosotros buscamos ser como fundación es un puente entre las personas que sufren necesidad, persecución en la iglesia, y las personas que puedan ayudar, ¿no? Y nosotros tenemos 3 pilares para ayudar, ¿no? Lo primero es la oración, ¿no? Rezar por los cristianos perseguidos, por la iglesia necesitada, y para eso tenemos grupos de oración, pueden contactarse con nosotros para rezar en línea con nosotros, o algunos eventos que tenemos. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener una misa, ¿no? Alguno podría también acompañarnos en la misa. Lo segundo es informar, ¿no? Nosotros tenemos muchas redes sociales donde informamos. Las personas que se inscriben con nosotros, le mandamos boletines todas las semanas donde vamos informando sobre las realidades que pasan en distintos lugares de la iglesia, ¿no? Como te comentaba antes de empezar la entrevista, esto a mí personalmente hasta me ayudó un montón, porque he tomado conciencia de muchísima persecución que existe en la iglesia, que no conocía, pero también de muchas historias muy bonitas de religiosos, religiosas que dan su vida por la iglesia en lugares muy apartados, muy difíciles donde vivamos, y ahí también se cuentan esas historias, ¿no? Y el tercer punto es que ayudamos en proyectos concretos. O sea, nosotros ayudamos dándole estipendios de misa a sacerdotes que están perseguidos en China, ¿no? Algún sacerdote, por ejemplo, no tiene una casa donde vivir. Él vive en una moto, llega a una casa, celebra la misa, y luego en esa moto va a otro lugar, porque la iglesia tradicional, digamos católica en China, está perseguida, ¿no? Por el gobierno. Entonces viven literalmente en la clandestinidad, yendo de zona en zona en su moto, ¿no? Entonces ese sacerdote, por ejemplo, en concreto, recibe estipendios de misa que ofrece por los benefactores, sean de Perú o de otros países, ¿no? Para poder subsistir en esa situación, porque obviamente tiene gastos de moto, de gasolina, de alimentación, a veces de alojamiento, ¿no? Entonces, de vestimenta, y no tiene una parroquia fija, no tiene una situación fija, ¿no? O, por ejemplo, llevamos a monjitas que están pues, en lugares muy, muy alejados, donde ayudan a gente muy pobre, muy necesitada, y no tienen cómo subsistir, entonces las ayudamos. O, por ejemplo, hermanas de clausura, ¿no? Hace ya como un año construimos una enfermería que en el Callao para las madres carmelitas, ¿no? Que ya son hermanas muy mayores y necesitan una enfermería, pues porque ya van teniendo enfermedades, dificultades, ¿no? Entonces, esa es la tercera manera, digamos, de ayudar con proyectos concretos, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos tres pilares, nosotros necesitamos ayuda.
¿no? Nosotros somos una oficina pequeñita con 4 asientos ahí, que somos 5 o 6, pero nos turnamos los asientos, ¿no? Porque no entramos. Pero necesitamos más personas que nos ayuden a informar, más personas que quieran donar, voluntarios que puedan venir por horas, ¿no? Entonces, esto, o que puedan ir a parroquias o hablar en sus propios grupos, ¿no? Y esto genera que más personas puedan conocer acerca de la fundación y puedan también comprometerse ayudando, ¿no? ¿Y tienes alguna página web, algún Sí, link? nuestra página web, nuestro Facebook, Instagram, todo se llama ACN Perú. Así. Sí, o ACN, ¿no? O Ayuda a la Iglesia Necesitada Perú, ¿no? Ok, Sí. ok. Es importante poner Perú porque hay oficina también en Colombia, en España, ¿no? Entonces, la de Perú es donde un poco estamos nosotros y todo lo que presentamos, aunque muchas noticias también son internacionales y se comparten entre las oficinas, ¿no? Juan Pablo, regresando un poquito al tema ya para concluir del informe, entiendo que el informe es un estudio sobre la persecución de la Iglesia Católica, pero tú consideras No, es de toda la persecución, de todas las religiones. de todas las Sí, de religiones. todas, sí. Entonces, ¿podrías decirnos si la Iglesia Católica es la más perseguida? ¿Cuáles Sí, son las religiones los más? católicos son los más perseguidos, Los ¿no? católicos. Definitivamente. Los católicos y los cristianos también, pero en general los católicos y cristianos son los más perseguidos, ¿no? En el mundo. Pero también existe persecución a los mismos musulmanes, ¿no? Existe persecución a los budistas, existen otras persecuciones a religiones más pequeñas, ¿no? Sí existe persecución, existe discriminación a los judíos, digamos, más en un contexto como el de ahora, digamos, pero no es solamente los católicos, los cristianos, sino también es otras religiones, y nosotros lo evidenciamos en el informe, ¿no? Esto no es un tema estrictamente católico, sino es importante evidenciar, porque al final, cuando tú tienes en un país unas leyes que no permiten que cualquier religión, cualquier persona viva libremente su religión, al final es una persecución para un católico, porque digamos, si a mí no me dejas vivir como budista, mañana me vuelvo católico, tampoco me vas a dejar, ¿no? Es un derecho fundamental, es una libertad que todo ser humano debe tener, el derecho a religión, y no es algo exclusivo de un católico. Entonces, por eso nosotros sí ponemos en ese informe todas las situaciones, ¿no? Muy bien. Sí, yo me quería centrar un poquito en estas conclusiones. ¿Podemos tenerlos en la web, en diversos medios? Sí, el por supuesto. informe? Uno puede buscar en la página web, también uno pone informe libertad religiosa, digamos, y ahí está todo. Y no solamente está todo, además uno puede descargar por países, ¿no? Si uno quisiera profundizar en qué sucede exactamente en China, qué sucede en Corea del Norte, en Pakistán, en la India, por ejemplo, en la India tiene muchos estados donde es más perseguido que en otros, porque es un país federado, digamos, o algo parecido, digamos, ¿no? Que es como estados. Entonces uno puede profundizar qué situaciones hay, qué denuncias hay, ¿no? Incluso hay un informe de Perú, ¿no? En Perú se da tal situación, pero no llega a una situación una ni de discriminación. observación ni discriminación sistemática, ¿no? Entonces, pero tenemos informe de todos los países, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque uno puede entrar, conocer estos informes y profundizar, ¿no? Claro, al final esas son muchas páginas, pero cada uno podrá ir viendo lo que quiere. Y también ahí está publicado en internet un resumen ejecutivo, que no es tan ejecutivo porque es de todos los países, bien grande, pero donde uno tiene desarrollado ya con cuadros, con gráficas, con mapas de calor, donde existe más, menos, de una manera muy interesante cómo se da esta persecución, ¿no? Sí, además que estamos en una era donde hay mucha desinformación también, ¿no? Nos hablaban de un término y que estamos infoxicados. Alguna Y- vez hablamos de la cantidad de información Y que dentro de hay. eso que comentas, me viene a la mente ahora con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial se utiliza hoy en día en algunos países para discriminar a los católicos también. En Corea del Norte, por ejemplo, leía que a uno por inteligencia artificial le siguen todo lo que escribe por WhatsApp, ¿no? O por alguna de estas aplicativos, no sé si es el mismo. Claro. Y con eso, si Identifican. te identifican que tú eres de tal o cual perfil, Estás- estás por lo menos etiquetado dentro de un grupo de esto y de repente tienes menos derechos, menos Como cosas, tal, ¿no? activista. Sí, Entonces, eso es un tema que también, como toda tecnología, ¿no? La inteligencia artificial se puede utilizar para el bien Y para el mal.
y para el mal, ¿no? Entonces ahí también tenemos manifestaciones de eso, ¿no? Claro, no, sí me Así es. parece además importante que nos comentes sobre el papel de los jóvenes en esto. Tú sabes que el joven despierta a una realidad que mientras fue niño quizá no fue consciente. Y ya los jóvenes, ¿qué expectativas tienen ustedes en la organización para trabajar o hacerlos despertar? Sí, a ver, nosotros tenemos muchos jóvenes que nos ayudan en todo el mundo, ¿no? Y esto es muy bonito. Y yo desde acá invito también a los jóvenes que quieran sumar a esto. Hay muchas maneras de ayudar, digamos, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a su expertise, sus carreras, ¿no? Eh, pero también algo que es importante es en todos los lugares donde nosotros ayudamos, que no son solamente la iglesia parcial, sino la iglesia necesitada, ayudamos en muchos proyectos donde están los jóvenes, ¿no? Y acá te comento, nosotros, por ejemplo, debes haber escuchado este libro que se llama el Yucat, ¿no? El Yucat es un libro que es de ACN, ¿no? Me parece que empezó por iniciativa de un proyecto, pero hoy en día quien maneja el libro es ACN. Y si cualquier obispo necesita Yucats para formar a los muchachos de confirmación, a sus catequistas, puede solicitarlo, ¿no? Acabo de recibir un par de solicitudes, aunque no las recibo yo, sino son en Alemania, pero acabamos de recibir un par de solicitudes de obispos peruanos sobre el Yucat para poder preparar Distribuirlo. catequistas, ¿no? Otro ejemplo que ya no es tan jóvenes, sino más niños, es la Biblia del Niño, ¿no? Nosotros tenemos una Biblia del Niño que es a todo color, que además es bien bonito porque ahora tiene el prólogo del Papa León XIV, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, Para y los padres es una Biblia donde te cuenta todas las historias de la Biblia a todo color, de manera más resumida, con gráficas para niños, que nosotros lo ofrecemos. Si, por ejemplo, algún colegio católico nos escuchase, podemos ir para ofrecerlas a los padres de familia, ¿no? Nosotros le hemos impreso acá en Perú para que tenga un precio de costo, ¿no? Cuesta un poco menos de 10 soles o por ahí. Pero además, si algún colegio la quiere o alguna parroquia la quiere, tenemos unos afiches. Entonces, por 30 ejemplares te damos 52 láminas de afiches con las cuales puedes hacer la catequesis, ¿no? Entonces, nos ha sucedido que alguna señora vio la Biblia y dice, yo la quiero para la monjita tal en tal pueblito, y entonces nos pidió, dame 50. Entonces le enviamos las 50 con los afiches, y ahora la monjita tiene material para hacer Para poder catequesis, hacer ¿no? su Qué importante. catequesis. Ayer nomás nos llamó otra señora, tuvo un problema ya a la hora de pagar, la ha pagado por 20, pero en realidad quiere 50 para llevar. O si también cualquier obispo quiere las Biblias, lo único que tiene que hacer es mandarnos una carta, lo evalúan y inmediatamente esas Biblias nosotros las enviamos a los obispos. No simplemente tiene que explicar Excelente. un plan pastoral. Si hay alguna religioso que nos esté escuchando, vaya a tocar la puerta a su obispo y dile, por favor, pídale Biblias al niño y nosotros se las vamos a enviar, ¿no? Hemos impreso por ahora 10.000, ¿no? Pero seguiremos imprimiendo tantas como sean necesarias para poder evangelizar a todos los niños, ¿no? Sí, se ve, Juan Pablo, que la labor que tienen ustedes de evangelizar, de informar a las personas sobre la realidad por la que atraviesa estas prácticas religiosas, nosotros los católicos y otros más, ¿no? Es una labor muy profunda. Ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera preguntarte a título personal, ¿cómo sueñas la organización en adelante, en unos años? ¿Cuál es la expectativa que tienen de esta hermosa labor y tan compleja que hoy tienen entre manos? Sí, bueno, mi trabajo principalmente es el de informar y conseguir fondos para poder ayudar, ¿no? Desde Alemania se aprueban los proyectos y en el fondo quien hacen los proyectos son lo que nosotros llamamos nuestros partners, que son los sacerdotes, religiosas, obispos, que se encargan de los distintos proyectos que hay, ¿no? Yo hace poco estuve, por ejemplo, ya no tampoco, fue a comienzo de año, en todos los vicariatos de la Amazonía del Perú, ¿no? Estuve en Madre de Dios, en Requén, Iquitos, Pucallpa, San José del Amazonas, Wow. visitando los proyectos que tienen, visitando a los seminaristas. Nosotros ayudamos en muchos seminarios en el Perú, ¿no? Y el ver que nuevas personas se estén formando para poder responder a las necesidades del Perú es muy bonito. Y a veces es penoso porque nosotros decimos faltan vocaciones, ¿no? Y a causa de eso nosotros lanzamos una campaña de la Cruz de Vocaciones, le hemos llamado así, porque no faltan vocaciones. A veces falta dinero para motivar esas vocaciones. No porque los niños necesiten dinero o los jóvenes para ser seminaristas, Para sino porque invitar. tener un seminarista en una casa que recibe educación, comida, en fin, todas las necesidades que uno tiene en su casa mientras que esté estudiando, requiere dinero.
y nosotros ayudamos en esos proyectos, pero necesitamos poder ayudar más, ¿no? Entonces, para eso, mi sueño un poco es que tengamos más personas que se sumen a este proyecto, ¿no? Y una manera muy importante de sumarse al proyecto es poderlo hacer de manera recurrente, ¿no? A veces las personas dicen, ya, ok, yo te ayudo con esto, ¿no? Y bueno, toda ayuda es bienvenida, pero lo importante es que existe una recurrencia. Porque Un compromiso, ¿no? Un compromiso mes a mes, ¿no? Aunque sea pequeño, pero mes a mes. ¿Por qué? Porque eso nos genera proyectar qué proyectos que tenemos que hacer. Y nuestros donantes no son ni países ni grandes empresas. Son un montón de viudas pobres, ¿no? Y acá te cierro un ejemplo. En una parroquia en Brasil, donde estaba el asesor espiritual de la Oficina de Brasil, vino una señora con una bolsa llena de moneditas. La señora es una madre soltera, madre de 8 hijos. Y dijo, esta monedita de acá son las renuncias que he hecho, monedita a monedita, para poder aportar a la fundación, ¿no? Qué importante. Entonces, no, es muy bonito porque además esas donaciones son las que, de donde salen los proyectos. Y cuando piden un proyecto yo también se los digo, por si acaso esto viene de moneditas de muchas viudas pobres, Así es. ¿no? Y habría muchos ejemplos para contarles como ese, ¿no? Pero es muy bonito y eso también nos dice, ok, entonces yo también puedo ayudar, ¿no? Así es. O sea, no es que tengo que ayudar con algo grandioso, sino todos al final podemos ayudar, ¿no? O no hay que esperar a que nos sobre, porque Así quizás es. no llegue ese momento, sino el esfuerzo del poquito a poco, ¿no? Esa Con renuncia, una ¿no? gotita vamos haciendo un vaso lleno, ¿no? Claro, sí. Bueno, nada, nosotros te agradecemos, Juan Pablo, tu participación hoy día, la información que nos has dado. A nuestros televidentes les pedimos estar atentos a los temas de discriminación religiosa. Somos un país netamente católico, ¿no? Hablamos al principio de la Constitución, de las leyes. Efectivamente, la Constitución protege la libertad religiosa en el Perú, pero también reconoce a la religión católica como la fe más prioritaria en el Perú por todo esto que hemos hablado cultural y históricamente, ¿no? Tenemos que defenderla y tenemos que informarnos, a buscar en ACN, ¿no? Información para estar atentos, a colaborar con todas estas opciones que nos has dado, Juan Pablo. Los invitamos a participar y a estar alertas, como siempre, para poder defender nuestra religión y nuestra fe, que es lo más importante. Gracias. Al momento en que ves este video, 2 de cada 3 personas en el mundo viven en países donde, por practicar su fe, podrían perderlo todo. Las conclusiones del informe sobre libertad religiosa en el mundo 2025 de ACN muestran que este derecho fundamental está más amenazado que nunca. Imagina que 2/3 de la población mundial vive actualmente en los 62 países donde se está expuesto a discriminación o persecución religiosa. Eso representa casi 5.400 millones de personas, madres, padres e hijos, para quienes su libertad, su seguridad e incluso su propia vida están en riesgo. Entre ellos, más de 4.100 millones de personas viven en 24 países donde se experimentan las violaciones más graves a la libertad religiosa, clasificadas como persecución. Estos casos incluyen asalto, secuestro, encarcelamiento e incluso asesinato. El informe sobre libertad religiosa de ACM identifica 3 fuerzas principales que impulsan esta persecución mundial. Control autoritario. Gobiernos que perciben a los grupos de fe autónomos como una amenaza a su poder. En Corea del Norte, tan solo poseer una Biblia podría resultar en prisión perpetua o ejecución. Otro caso es el programa Skynet de China, que controla alrededor de 700 millones de cámaras y permite monitorear a todos los grupos de fe. Extremismo religioso. Los grupos extremistas no solo atacan a otras religiones, eliminan a todos aquellos que no comparten la interpretación exacta de sus creencias. En el cinturón medio de Nigeria, aldeas enteras se ven obligadas a huir de sus tierras, mientras grupos armados queman iglesias y escuelas.
Nacionalismo etnorreligioso. En varios países, la religión se utiliza cada vez más para definir la identidad nacional. En India, las políticas nacionalistas hindúes han socavado las libertades religiosas constitucionales, atacando a las comunidades musulmanas y cristianas a través de leyes anticonversión y violencia social. La fragilidad de la libertad religiosa está más expuesta en áreas de conflicto. La guerra no solo mata personas, también aniquila los espacios donde la gente busca consuelo, esperanza y a Dios. Las violaciones más desgarradoras a la libertad religiosa involucran a quienes son doblemente vulnerables. Este es el caso particular de las mujeres jóvenes de minorías religiosas que enfrentan amenazas tanto por su género como por su fe. En Pakistán, niñas cristianas e hindúes de apenas 10 años son secuestradas, convertidas forzosamente al Islam y casadas con sus secuestradores. Si una familia busca ayuda policial, las autoridades locales a menudo hacen la vista gorda por temor a incitar la violencia de multitudes. Innumerables niñas cristianas en Egipto han sido víctimas de secuestro, matrimonio forzado y conversión por motivos religiosos. La era digital ha creado nuevos campos de batalla para la fe. Los gobiernos autoritarios usan inteligencia artificial para supervisar contenido religioso en línea. Cada oración compartida, cada pregunta espiritual que se envía, cada discusión religiosa registrada, se convierte en evidencia potencial para una posterior persecución. Solo en Pakistán, más de 400.000 denuncias han sido dirigidas a personas motivadas por lo que han publicado sobre la fe. Más allá de la persecución abierta, otros 1.300 millones de personas en 38 países sufren discriminación frecuente, sin que sea documentada. Estas son naciones donde tal vez no te maten por tu fe, pero te negarán empleos, te impedirán construir lugares de culto o te prohibirán compartir tus creencias con tus propios hijos. A pesar de estas dificultades, la esperanza persiste. Incluso en los lugares más oscuros, las personas de fe están encendiendo una luz de esperanza. En Burkina Faso, donde los ataques de militantes radicales aterrorizan a las comunidades día tras día, los grupos religiosos organizan encuentros deportivos por la paz. En Cabo Delgado, Mozambique, un sitio devastado por la guerra, las iglesias se han convertido en oasis de salvación para familias desplazadas de todas las tradiciones religiosas. La libertad religiosa no puede ser defendida solo por las comunidades de fe. Requiere de todos nosotros, gobiernos, instituciones, educadores, individuos como tú y yo. Debemos alzar nuestras voces, exigir protección y recordar: si hoy se le niega la libertad religiosa a uno, tarde o temprano se nos negará a todos. El momento de actuar es ahora, porque la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio.